primer paso para cualquier liderazgo es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y el conocimiento también de los otros. Y esto se da a través del estudio de, una de las cosas, el estudio de los temperamentos. Ya vamos a aclarar un poco qué son los temperamentos. Bueno, entonces comencemos ya más o menos entrando en el tema. En el Génesis, ustedes saben, al inicio, vamos a ver bien al inicio, el inicio de la Sagrada Escritura, que es el Génesis, hay un relato que es el relato de la creación. Y ahí vemos al hombre que aparece justamente como una especie de obra maestra de Dios, como si fuera el broche de oro de los 6 días que venía trabajando Dios, ¿no? en la creación. Y todo lo creado parece como que encuentra un culmen, como un vértice, lo mejor, cuando aparece el hombre, ¿no? Cuando Dios crea al hombre. Y el hombre mismo va a quedar, el hombre es tan, digamos, admirable que él mismo va a quedar admirado de la obra que Dios ha hecho consigo mismo. Y va a decir, y esto lo tenemos en el Salmo, dice, tú formaste mis entrañas, tú me plasmaste en el vientre de mi madre, te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Fíjense cómo en el Salmo el hombre dice, reconoce esa grandeza, ¿no? Cómo fue plasmado en el vientre de mi madre, fui formado de modo tan admirable, y esa alabanza. Qué maravillosas son tus obras. Y sigue diciendo el Salmo, tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado, y dice, yo era formado en lo secreto. Termina el Salmo, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Fíjense, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Esta expresión, tejido por el Creador, el hombre viene a ser como una obra de las manos de Dios, ¿no? Que Dios lo teje al hombre, tomado de la tierra, animado con un soplo vital divino. Entonces, barro, tomado de la tierra, y espíritu, es como que el hombre está como entre dos mundos, el mundo de la tierra, de lo material, pero al mismo tiempo el mundo de lo divino, de lo espiritual. Una simple criatura, pero hecha, podríamos decir, de modo deliberado. O sea, Dios quiere que sea a imagen y semejanza suya, y lo llama y lo crea para participar en su divinidad. Entonces, evidentemente, todo esto no puede dar por resultado sino un ser extraordinario, misterioso, complejo, rico, complejo. Esta palabra también es importante entenderla. El hombre es un ser complejo, barro y espíritu, llamado a la divinidad, a imagen de semejanza de Dios, pero a la vez una criatura muy limitada. Es un ser complejo. Y podríamos decir también demasiado complejo. ¿Y qué pasa? El ser humano tiene siempre dificultades para relacionarse con lo complejo. Somos personas limitadas también en nuestra capacidad de entender, y lo complejo nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Y en el afán de comprender lo complejo o desentrañar lo complejo, lo que solemos hacer es reducir. No sé si conocen esta historia que les voy a contar, pero un día un amigo le pidió al famoso Einstein que si había una manera de explicarle de modo sencillo, la teoría de la relatividad. Y entonces Einstein le dio una primera explicación. Si me permiten, voy a tomar un poquito de mate, si me alcanzan acá. Ya está tomado. Entonces Einstein le da una primera explicación sobre la famosa teoría de la relatividad. Y entonces este amigo evidentemente no entiende. Entonces le pide si le puede explicar de un modo más sencillo. Y Einstein vuelve a explicarlo, pero esta vez tratando de simplificar las palabras, usar más imágenes, más metáforas, y le pregunta si entendió y el amigo dice que no había entendido. Einstein le da entonces una tercera explicación mucho más breve y mucho más sencilla, y el amigo termina diciendo, ahora sí, por fin lo entiendo. Y Einstein le dice, me alegro, pero lamentablemente esa no es la teoría de la relatividad. O sea, eso que entendió fue tan reducido
que ya no era la misma teoría de la relatividad. De todos modos, más allá de la anécdota y de esa limitación que tenemos para entender lo complejo, el hombre está obligado a conocer y a desentrañar ese misterio, o sea, a tener un mayor conocimiento de sí. Y esto también es condición para la santidad. Condición para la santidad. No vamos a poder ser santos si no sabemos quiénes somos, a dónde estamos siendo conducidos, no solo por Dios, sino también por nuestra propia naturaleza, por nuestras propias características. Y también es una condición para relacionarnos mejor. Por eso, en la presentación de la charla decíamos conocer nuestro temperamento para relacionarnos mejor. Para relacionarnos mejor. Obligados entonces a desentrañar ese misterio que somos y son también, podríamos decir así, los que nos rodean. Somos un misterio para nosotros mismos y los demás son también un misterio, ¿no? Entonces, una clave para conocernos es conocer como, digamos, los resortes internos de la personalidad. Es clave también esto para despertar intereses, para saber qué motivaciones son las que son más adecuadas, las que resultan mejor, para saber esperar, para saber corregir, para llevar con más paciencia al otro, para tolerar muchas cosas. Entonces, por muchos aspectos, el conocimiento del otro, de su parte más interior, nos ayuda justamente a saber cómo enfrentarnos, no sé si la palabra, o sea, cómo relacionar, en definitiva. La adaptabilidad de carácter es esa capacidad de adaptarnos, es una condición para practicar la caridad. Adaptarnos a los otros es una condición para practicar la caridad. Conocer a los demás, aprender el lenguaje que hablan los demás. Fíjense, por ejemplo, yo sabía que nunca estuve todavía, bueno, en realidad estuve un tiempito, pero no pude interactuar mucho en Francia con los franceses. Pero dicen que los franceses son muy quisquillosos, odiosos, con los extranjeros que no hablan bien la lengua. Entonces, la distancia se agiganta cuando uno no habla bien el idioma, en este caso el francés. Y también nos pasa con las personas, porque no sabemos hablar un lenguaje común y no tratamos de aprender a relacionarlo o a conversar con otro, no en el sentido de palabras, sino de comunicarnos, de relacionarnos. En definitiva, es difícil en ese contexto aprender a practicar. El error más común es pensar que uno es como es y los demás tienen que amoldarse a nosotros, ¿no? Que cada uno se arregle. Yo soy como soy y que cada uno se amolde a mí. O, podríamos decir también, otro error es el pensar, yo soy así y como soy, me relaciono con todos. Del mismo modo que soy, me relaciono con todos y al que no le guste, mala suerte. Eso es como ese dicho que dice, aquel que solo tiene un martillo piensa que todos los problemas son clavos. Pensar que todos van a adaptarse a mi ser, sin más, es pensar que todos son clavos, a los cuales yo los puedo tratar de la misma manera. Y en realidad no son todos clavos, gracias a Dios. Tenemos que aprender entonces a adaptarnos, a saber relacionarse, es saber encontrar la manera de tratar con cada uno según justamente su manera de ser. Entonces, ir desentrañando el misterio de la personalidad y eso implica conocer como dos grandes áreas en nosotros. Hay dos grandes áreas en nosotros que vamos a digamos, a dividir ahora rápidamente, que es todo lo que recibimos, todo lo adquirido, y lo ganado o lo obtenido o conquistado, podríamos decir así, a través de un montón de cosas que también ya diremos. Pero estas son las dos áreas. Lo recibido, algo que es involuntario, innato, podríamos decir así, y lo que vamos adquiriendo. Eso es lo que tenemos que... Y entonces este aspecto, el del temperamento, entra en el área justamente de cosas recibidos. Entonces, fíjense, vamos a mencionar tres aspectos. Primero, el temperamento. El temperamento es eso que recibimos, de forma de ser, que ya viene de fábrica. Después tenemos el carácter que es una cosa distinta del temperamento, que es justamente lo que nosotros adquirimos.
perdón, el temperamento recibido, el carácter adquirido. Entonces, fíjense, el temperamento no es modificable. Esta es la primera cosa que tenemos que entender para ir distinguiendo cada vez más lo que hay en nosotros. El temperamento no es modificable, jamás. Yo nací, vamos a decir, un temperamento muy conocido por todos seguramente, nací colérico y voy a morir colérico. El temperamento no va a cambiar. Es un conjunto de tendencias, son como inclinaciones muy íntimas que brotan de alguna manera de una constitución biológica. Es innato, no podemos cambiarlo. Es por ejemplo, toda nuestra biología, no podemos cambiar, a pesar de que ahora está este esfuerzo de la ideología de género por digamos, deformar o transformar lo biológico también. Sin embargo, la biología también tiene su, digamos así, su manera de reaccionar, ¿no? Cuando uno quiere forzarla a que uno deje de ser lo que es. Tampoco el temperamento se puede cambiar. Y intentar cambiar el temperamento, si alguien osara o tuviera la idea tonta de hacerlo, puede producir cualquier tipo de enfermedad de espíritu, como una neurosis o lo que sea. Tiene también el temperamento un factor hereditario, o sea que yo no es que heredo directamente el temperamento de mis padres, pero es como lo genético, es una combinación del temperamento de mi padre y de mi madre, de alguna manera contribuye genéticamente. O sea, no es que uno más uno es dos, pero hay una contribución genética de nuestros padres en el temperamento. Entonces, dijimos es fijo, es invariable, no es modificable, y en cuanto a cuántos temperamentos son, ya los veremos, algunos hablan de 8 temperamentos, antiguamente se hablaba de 4, y algunos hablan de más temperamentos, o combinan unos con otros. Bien, ahora ya los veremos. Eso es el temperamento, lo invariable, lo fijo, lo inmodificable. El carácter es lo que yo adquiero. El carácter está vinculado, podríamos decir así, con la libertad. Cuando decimos qué carácter que tiene, muchas veces mezclamos los términos, confundimos. En realidad no sabemos qué queremos decir cuando decimos qué carácter que tiene. Qué carácter, famoso es qué carácter podrido, no sabemos bien cuando decimos carácter, qué es, qué personalidad, nos referimos a la personalidad. Temperamento, el, el temperamento de alguna manera es como que genera movimientos en nosotros, y el carácter es lo que lo orienta, lo ordena, ¿no? Y la educación lo que hace, la persona lo que hace es justamente es dar elementos o instrumentos o recursos para que yo pueda gestionar eso que he recibido, ese temperamento recibido. Si yo recibí un temperamento colérico, la educación, si es buena, me va a ayudar a gestionar, digamos así, esos impulsos coléricos. Entonces es el componente variable, el carácter. Y el todo, que forma, digamos así, lo innato y lo adquirido, el todo, ese compuesto, es lo que llamamos personalidad. ¿Qué personalidad tenemos? Depende un poco de justamente, de esa mezcla de lo recibido y de lo adquirido. Yo estoy escuchando acá ruido, por eso aviso a los que están acá al lado mío que se escuchan. Bueno, no sé si ustedes lo llegan a escuchar allí. Entonces, la personalidad es ese todo, ¿no? Ese todo, esa sumatoria de temperamento y de carácter. Bien, lo recibido, vamos a ver el tema de lo recibido, porque decimos genéricamente lo que recibimos. Lo recibido es todo lo que no depende de la libertad. En lo recibido también podemos encontrar, si se quiere, lo físico, el contexto cultural, nuestra historia, nuestra familia. Son cosas que han ocurrido, cosas que nos han pasado, un accidente, etc. Todo esto es lo adquirido, es lo que yo no controlo. No he tenido, perdón, lo recibido, es lo que yo no controlo. Y luego está lo que yo, con mi esfuerzo, conquisto, alcanzo. Y ahí sí vendría a ser como, digamos así, el resultado de, porque yo puedo haber tenido una historia determinada, imagínense, puede ser una historia buena, pero también puede ser una historia mala, puedo haber recibido un talento determinado, pero yo sé cómo gestionarlo, y entonces voy armando algo distinto. Tanto en lo recibido como en lo adquirido está presente un elemento clave,
que completa este panorama, que es la providencia, la gracia de Dios, la acción de Dios en nosotros, sea desde el determinar nuestras cosas físicas, los genes, el temperamento, etcétera, sea en el obrar diario, para ayudarnos a obrar de la mejor manera. Bien, o sea que tenemos lo recibido, lo adquirido por nosotros, y en el medio, y como actuando siempre, además de nuestra libertad, la gracia y la acción de Dios. ¿Y el santo qué es? El santo es justamente aquella persona movida por la acción de la gracia, que ha sabido negociar, gestionar, que son palabras un poco modernas, pero que las conocemos, las entendemos eso que Dios le ha dado. Y eso que le va dando, porque no le dio una vez para siempre, sino que además le va dando continuamente, permanentemente algo. Entonces, si uno no pondera adecuadamente estos tres elementos, lo adquirido, lo recibido, lo adquirido y la acción de Dios, puede caer en algunos errores. Y es importante que entendamos estos errores antes de abordar exactamente los temperamentos en sí. Un primer error importante es el determinismo. Está lleno de teorías psicológicas que de alguna manera u otra lo que hacen es adscribir a este determinismo, a este condicionamiento determinante, que puede venir, por ejemplo, por lo biológico o por lo genético. A uno dice que estamos completamente determinados por nuestra biología, por nuestra genética, y por lo tanto no hay escapatoria. Somos y obramos, y todo está determinado por la genética. Quieren reducir, siempre acuérdense, así como quisimos reducir, uno quisiera reducir la teoría de Einstein a algo que se entienda, también hay personas que quieren reducir la complejidad del humano a la explicación genética. O sea, quieren explicar todo desde lo genético. Evidentemente no se puede. También otro determinismo que se llama el determinismo social, que pone el condicionamiento determinante, o sea, que todo está determinado por la sociedad. Somos el resultado inevitable de nuestro contexto cultural, sociocultural. Y entonces no somos libres. La libertad en cualquiera de estos casos nunca existe, ¿no? Sino que somos simplemente como un fluido que es llevado por los cauces que marcan, en un caso la genética, en otro caso el contexto cultural. También algunos hablan de un determinismo psicológico, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que son todas teorías que niegan, en definitiva, la libertad. Y lo que hacen es como si fuera exagerar lo recibido. Exageran lo recibido. Entonces, de alguna manera, lo recibido es lo único que hay, que existe. Y la personalidad, en definitiva, es algo así que podríamos calcular con un algoritmo. Esto más esto más esto da lo que sos. Entonces, es todo reducible, es todo cuantificable. Y, paréntesis, en la era de la información, de la informática, que en definitiva todos son datos y todos son números. Ustedes saben a qué se reduce la informática: a unos y ceros, ¿no? A operaciones matemáticas complejísimas. Poder reducir el hombre a algo matematizable es como una especie de ideal, ¿no? Para poder saber también cómo programarlo o reprogramarlo. Este es el error del determinismo. Después hay un error exactamente contrario, que es el voluntarismo. El voluntarismo dice: querer es poder. O sea, de alguna manera basta con quererlo, es como una voluntad todopoderosa. Y acá hay una exageración de lo adquirido. Si en el caso anterior se exageraba lo recibido, no, es que no se acá es lo adquirido. O sea, lo que yo adquiero, como si yo tuviera una libertad irreal, omnipotente, absoluta, y que puedo hacer todo lo que quiero. Entonces, construyo un superhombre, hago de mí lo que quiero, ¿bien? En lo cual también se ve, por ejemplo, ahora, la de género. O sea, ese yo soy lo que quiero. O a veces se dice ingenuamente, voy a hacer lo que quiero. Como si alguien ese poder. ¿No? Y un micrófono abierto por ahí. Entonces, a un tercer error, que es el error del sobrenaturalismo. Determinismo, dijimos voluntarismo, y está el sobrenaturalismo, que también es un error, que pone todo en este tercer elemento que mencionamos, que es la gracia de Dios. Y entonces es un hombre, todo es gracia, pero en un mal sentido, no en el sentido que bueno que podemos decirlo, sino en realidad Dios maneja todo, y exageramos la acción de Dios,
Y a nosotros solamente nos queda pasivamente esperar y sin hacer nada, sin poner nada de nosotros. ¿Bien? 3 errores. Entonces, tenemos que conocernos para alcanzar, en definitiva, dijimos, el desarrollo de la personalidad y mejorar nuestras relaciones, tal como Dios quiso para nosotros. Pero no somos Dios, no podemos intervenir en todo lo recibido. Hay cosas que podemos cambiar de lo recibido. Por ejemplo, vamos a suponer, en lo recibido nos tocó tal contexto cultural, no sé, se me ocurre, nací en tal país, pero resulta que en ese país o en esa ciudad, por tales y cuales cosas, es un perjuicio para mi alma, para mi crecimiento espiritual, para lo que sea, y entonces eso que fue recibido, yo puedo modificarlo. ¿No? Hay cosas que sí, bueno, me voy a tal otro lado, estudio tal carrera, hago tal cosa que cambie eso que yo he recibido. ¿Mm? Pero no todo, no somos Dios, no somos Dios. Podemos hacer bastante, podemos hacer mucho, pero hay mucho también que tenemos que esperarlo de Dios y otras cosas que simplemente recibir como nos han tocado, como ha querido Dios. Bueno, no sé si hasta acá se entendió. Si se entendió, recuerden que no creen haber entendido todo porque, como dijo Einstein, no es exactamente eso el hombre. Pero bueno, hemos intentado hacer un esquema para digamos, ubicarnos con esos 3 elementos. Lo recibido, lo adquirido, la gracia de Dios y cómo se relacionan estas cosas. Eh, Ahora vamos a ver, básicamente, ya vamos a entrar al temperamento. El temperamento con el que uno nace es de las cosas ciertamente que influyen en nuestro comportamiento. El texto de invitación decía que el 70%, algunos dicen que el 70% de las características de nuestro comportamiento está determinado por el temperamento. Entonces, 70% de lo que hacemos o de cómo reaccionamos o cómo nos manejamos está determinado. O sea, para que ustedes se den cuenta qué tan importante es. Paréntesis, yo quisiera compartirles después un link, entonces, para los que aguanten hasta el final de la charla, no lo había pensado, pero podemos hacerlo para retener a la audiencia, los que aguanten hasta el final de la charla, les voy a compartir un link con un test que les va a ser muy útil para conocer su propio temperamento. ¿No? En general, todas estas cosas se hacen a través de un test, no simplemente de pensar cómo soy yo. ¿No? Bien, dicen que el 70% de las cosas que hacemos dependen de eso. Ahora, ¿esto es real? Hablaba con un psicólogo amigo, le digo, yo puedo decir esto, que me dice, y podrías, pero no es el ideal cuantificar así, ¿no? No es el ideal expresarse de esa manera. Es cierto que el temperamento tiene una incidencia enorme, muy grande en nuestro comportamiento, pero hay muchas otras cosas y no hay que reducir, hay que tener cuidado de no hacerse la idea de que todo en definitiva es culpa de y por tanto no soy libre. Influye mucho la relación con el entorno y influye mucho el aprendizaje. El temperamento es lo que hay, ¿no? Eso es, como dijimos, no, es como un mazo, es como un juego de cartas, te toca este mazo y tenés que, estas cartas, y con eso tenés que jugar. A veces podemos cambiar algo, podemos negociar un poco, pero en definitiva tenemos que arreglar. Lo que puedo hacer con temperamento es, como decíamos, ¿para qué? Para formar el carácter, para que esas tendencias que son espontáneas del temperamento, que surgen del temperamento, yo las pueda encauzar. Y no solo encauzarlas, sino transformarlas en virtud. Y no solo transformarlas en virtud, sino santificarlas. Como decíamos, no consiste tanto en reprimir el temperamento, sino en dar proporción. También consiste en canalizar esas reacciones adecuadamente según las circunstancias. Este es el ideal. Cuando decimos tiene un temperamento colérico, tiene que reprimirte. No sé si es la mejor palabra. Puede ser que a veces uno se tenga que contener y reprimir también, pero no es la represión del temperamento el ideal. El ideal es la educación del temperamento. Como decimos, dándole proporción a nuestras reacciones y adecuándolo siempre a las circunstancias. Cuando uno trata de amordazar el temperamento, muchas veces se termina, como decíamos, en alguna patología, en alguna neurosis. Todos los temperamentos, como dones de Dios, son buenos. Hay gente que viene y dice, padre, yo tengo tal temperamento, ¿es bueno?
y sí, en cuanto a dónde Dios es bueno, son los talentos que Dios le ha dado. Cada temperamento tiene, como se estudia ahora de las cosas, ¿no?, fortalezas y debilidades, ni lados positivos y lados negativos. Y normalmente el lado negativo suele ser la contracara de como una moneda del lado positivo, ¿no? Es como una moneda. Y por ejemplo, una persona muy extrovertida, muy sociable, es normal que esa sociabilidad o esa extroversión lo lleve, por ejemplo, a la vanidad, o sea, que son defectos propios de los extrovertidos, las personas muy sociables, que encuentran en ese trato social, en esa extroversión, como una especie de ocasión para lucirse o para mostrarse como alguien, o ponerse como el centro de algo. Y entonces la vanidad, la soberbia, el amor propio, son defectos más propios de estas personas, que tal vez no tienen los pacíficos y los calmos, las personas que son muy calmas, muy introvertidas, pero claro, pero como contrapartida esa calma, esa introversión, que también puede tener como beneficio tal vez una facilidad para recogerse, para rezar, pero puede llevar también muchas veces a la inacción, sí, a ser una personalidad apocada, a no actuar, no obrar como debería, a retraerse, a omitir muchas veces muchos pecados de omisión. Esto que te digo es importante, porque si no, pensamos que, qué suerte que tienen tal temperamento, qué lástima que tengo este. Y bueno, no están así, ¿no? No están así. Es cierto que hay temperamentos que son como más favorecidos, al menos en lo que es algún criterio más humano, ¿no? Podemos decir qué suerte tiene esa capacidad de extroversión, porque así se puede tratar más fácil. Pero, en definitiva, si entendemos que el fin es la santidad, y hacer la voluntad de Dios, en definitiva, uno u otro temperamento da más o menos lo mismo. El temperamento, entonces, es, decíamos, un modo de reaccionar, un modo espontáneo de reaccionar. No es la virtud, no es el carácter, es una cosa espontánea. Una reacción ante qué? Ante una impresión. Yo recibo una impresión, especialmente o primariamente en mis sentimientos, y reacciono de una manera. Según mi temperamento, yo voy a reaccionar de una manera u otra de modo espontáneo. Lo cual no quiere decir que todos los coléricos reaccionen igual ante, digo colérico, si quieren podemos hablar del flemático, del melancólico y de otros temperamentos que ya mencionaremos un poco más puntualmente. No quiere decir que porque soy colérico, cuando me diga, por ejemplo, algo hiriente, yo voy a reaccionar mal porque soy colérico. Porque yo puedo sentir espontáneamente el deseo de reaccionar mal, de responder mal, pero el carácter justamente sujeta, ordena y da cauce a esa reacción para que uno se calme. En general, sea la vida, sea la búsqueda de la virtud, lo que sea, nos hace dar cuenta de que no podemos obrar sin más según lo que el temperamento dicta. La diversidad de los temperamentos, que ya diremos que son 8, más o menos vamos a tomar esta referencia de los 8 temperamentos, tiene que ver con una diversa excitabilidad del corazón, ¿no?, que puede haber en las distintas personas. Es la capa, podríamos llamarlo así, instintivo-afectiva de la personalidad, sobre la cual la inteligencia y la voluntad van a modelar el carácter. Antiguamente se hablaba de 4 temperamentos. En la antigüedad, el médico griego Hipócrates, o también Galeno, solían tipificar en 4 los temperamentos, según los diferentes humores, como ellos llamaban, del cuerpo. Entonces distinguían entre sanguíneos, melancólicos, coléricos y flemáticos. Los sanguíneos como personas con un humor muy variable, muy inestable. El melancólico, como ustedes ya se imaginan, por el nombre lo conocemos, una persona muy triste, con tendencia a la tristeza o a retraerse mucho de sí mismo, sobre sí, muy soñador también, o sea, como haciendo más nido en su imaginación y en sus pensamientos que en la realidad misma. El colérico, personas con un humor tal que les brindaba una voluntad muy fuerte, unos sentimientos muy impulsivos. Y el flemático,
este otro cuarto temperamento que más bien era una persona que demoraba en tomar las decisiones, mucha sangre fría, porque el flemático es de sangre fría, es que puede en un momento de tensión frenarse y no dejarse empujar por la situación. Ese es el flemático, que en general le permite también ser una persona estudiosa, una persona prudente, etc. Bien. Entonces, esta clasificación de 4 temperamentos todavía se sigue usando el día de hoy, algunos libros pueden encontrarlo, pero la que vamos a seguir para darle forma un poco más a la charla ahora son los 8 temperamentos. Tienen más precisión. Esta teoría de los 8 temperamentos es desarrollada por René Lessen, que fue un filósofo, metafísico, psicólogo francés, que a la vez basó sus estudios en los trabajos previos de un psicólogo que se llamaba Heymans, Gerard Heymans. Y entonces él desarrolló esa teoría de los, o clasificó en 8 temperamentos, que son coléricos, apasionados, nerviosos, sentimentales, sanguíneos, flemáticos, amorfos y apáticos. Siempre está el que recibe el temperamento amorfo, y entonces uno dice, che, está bien, son todos temperamentos iguales, pero no me podría haber tocado un temperamento con un nombre mejor. Entonces cuando uno a veces le toca hacerle test a alguien que sale amorfo, uno le dice, bueno, te tocó un temperamento, tiene otros nombres también, entonces para que no se sienta mal, le damos algún nombre alternativo. Pero bueno, ese es el nombre que le dieron quienes hicieron esta clasificación. No es para tanto tampoco, para matarlos así con ese nombre. Bien, entonces, antes de, y esto es más, tal vez más importante que conocer los 8 temperamentos, que ahora vamos a ver, es conocer los elementos que configuran el temperamento y que sirven de base para distinguir los temperamentos. A mí esto es una de las cosas que más me gusta, que más me ha gustado siempre para al momento de entender los temperamentos. Entender estos 3 elementos que son la emotividad, la actividad y la resonancia es clave, porque después uno puede verlo, es lo primero que podemos ver en las personas. Tal vez no le saquemos el temperamento fácilmente, eso no es tan fácil, pero sí podemos distinguir estos elementos. Y distinguiendo estos elementos podemos conocer muchísimo de la persona. Entonces, estos 3 elementos son la emotividad, la actividad y la resonancia. Vamos a explicarlo, vamos a tratar de entender. Cuanto más esto, mejor. Entonces, la emotividad es el primer elemento que conforma el temperamento. Ningún acontecimiento que acaezca, sea exterior o sea interior, que sea experimentado por nosotros, puede producirse sin conmovernos en algún grado. O sea, siempre somos conmovidos en algún grado por los acontecimientos. Sea pequeño, sea grande, eso, el impacto siempre va a producir en nosotros alguna conmoción. Es como una sacudida más o menos fuerte en nuestro mundo interior, en nuestra psicología. Y algunos entienden o llaman al acontecimiento, a lo que pasó, como el agente de combustión. Y dicen que hay como en nosotros una reserva, en nuestro organismo, de cierta cantidad más o menos grande, de una especie de energía, que lo que hace es como que se libera. Entonces, a medida que pasan cosas, esa energía, según el temperamento, se libera de una u otra manera. Ya sean efectos, o sea, y los efectos que produzcan viscerales, o sea, interiores, interiores, reacciones interiores, o bien una reacción sobre el mundo exterior. Pero siempre va a haber una reacción. Y esto es la emotividad. Es esa reacción, como decimos, interior o exterior a un acontecimiento. Es la repercusión interior que se produce en nuestra psicología, que puede derivar también, es otra manera de explicarlo, en una acción o en una manifestación exterior. Y fíjese que es importante entonces entender que esta reacción de la emotividad siempre es interior en primer lugar. No todos los emotivos son necesariamente expansivos, o sea, no todos los efectos de la emoción se traducen al exterior.
Incluso también uno puede, al revés, puede, como si dijéramos, disimular algo que interiormente no existe. Pero sí podemos decir que la emotividad, cualquier acontecimiento siempre tiene una repercusión en nuestra emotividad. Y cuando los manifestamos, a veces saldrá, si tenemos educado el temperamento, como nos sale, y reaccionaremos como nos salga, o saldrá modificado o condicionado justamente por esa estructura que dijimos exterior, que es el carácter. Eh, una persona puede ser muy emotiva y sin embargo puede ser considerada no emotiva o flemático. Puede ser el flemático es la persona que parece más fría ante los acontecimientos o con mayor dominio de sí. Entonces, temperamentalmente está el que tiene mayor dominio de sí, eso es verdad, pero está el que no es por temperamento, sino que ha logrado educarse, hasta pudiendo ser confuso. Por eso a veces es difícil, simplemente conociendo a alguien, sacarle el temperamento, porque para sacar el temperamento, como la educación y el contexto influyen, hay que tener en cuenta esto. Entonces, tal vez, una de dos, le pasamos el test que yo voy a pasar a los que se aguantan hasta el final de la charla, a los que se aguanten, o estudiamos toda su historia, ¿no? ¿Cómo es que él llega a obrar así, de esa manera? Bien, eso en cuanto a el temperamento. También a la emotividad. Esto también nos ayuda, esto que dije recién también nos ayuda a entender esto. Cuidado con el juicio de los demás, ¿no? Cuidado con el juicio de los demás, porque es probable que lo que consideramos nosotros eh, como una cosa defectuosa de él, o digamos, involuntaria, muchas veces no sea eso, sino sea alguna manifestación involuntaria del temperamento. No es que nos quieran hacer un daño, a veces, o que quieren reaccionar así, a veces es algo que no terminan de controlar. La actividad es el segundo elemento. O sea, la emotividad esto, y ahora vamos a explicar un poco, la actividad es la segunda elemento del temperamento. La actividad no es el elemento más difícil de distinguir si una persona es emotiva o no, no es tan difícil. Todos tenemos un poco de experiencia en esto. Las personas emotivas, en general, sea que dominen su temperamento o no, suelen también siempre tener una reacción manifiesta, ¿no? O llorando, o expresando con palabras de un modo muy bueno, porque justamente el emotivo tiene una facilidad para expresar lo que siente, porque está en sí mismo muy desarrollado todo lo emocional, entonces también puede describir su mundo interior con más facilidad, etc., ¿no? Eh, entonces, es fácil de detectar una persona emotiva o no emotiva. Es raramente usar usted en el medio, porque en esto hay una escala siempre, en general lo solemos identificar. La actividad no es tan así, ¿no? Porque no hay que pensar que una persona que hace muchas cosas eh, o que se mueve intensamente sea de temperamento o temperamentalmente activo. Eh, Ciertamente el activo tiene en sí mismo, podríamos decir, la característica de que actúa con facilidad. El no activo, pues siempre se distingue emotivo, no emotivo, activo, no activo. El no activo en general le cuesta más actuar en cualquier orden, siempre. Esto es general, ¿no? En cualquier orden al no activo le cuesta siempre más. Eh, Evidentemente a un activo temperamental, por más que pueda reprimir o condicionar o el educado su temperamento, difícilmente pueda estar inactivo durante mucho tiempo, ¿no? O sea, decir, pero entonces, ¿cómo voy a saber si es activo? Y evidentemente se transfiere, se traduce en acción. Pero hay temperamentos no activos, personas que son no activas por temperamento, pero tienen una actividad imperada, o sea que su voluntad manda, su voluntad se impone. No quiero hacer esto, pero lo hago. No tengo fuerza, no tengo ánimos temperamental, que es como es algo espontáneo, pero tengo una fuerza espiritual, una fuerza de la voluntad que he desarrollado que me mueve a emprender la acción. Y el tercer aspecto, dijimos, es la resonancia. Emotividad, actividad, y el tercer aspecto es la resonancia. La resonancia también se llama resonancia psicológica,
Eh, si la emoción, yo lo suelo comparar de esta manera, la emoción, el emotivo, imagínense una hoja de papel muy fina, ese papel arroz o papel vegetal, muy fina, muy, muy fina, esas Biblias que venían antes. Yo pongo un parlante con música y esa hoja vibra. ¿Sí? Su textura, el material hace que esa hoja tenga una resonancia inmediata, el emotivo enseguida resuena o vibra con eso. Y el no emotivo es como si en vez de una hoja así fina pusiéramos una cartulina. Tengo que poner mucho volumen para que esa cartulina se mueva, para que esa es la diferencia del emotivo y el no emotivo. Hace falta un estímulo mucho más grande para generar la reacción. Bien, entonces el primer aspecto, la emotividad, es esa facilidad con la cual reacciona ante un estímulo exterior. Ahora, la resonancia, emotividad, acción-resonancia. La resonancia es qué pasa cuando el parlante deja de sonar. O sea, cuando la cosa en sí misma ya no existe más. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo el deseo, me hago la meta de estudiar arquitectura, que lo dijimos al principio de la charla. ¿Ah? Bien. Entonces, conocí a un arquitecto, vi trabajo, vi cosas, y dije, me empezó a nacer en mí el deseo de ser arquitecto. Empezó a resonar en mí ese deseo, esa ambición de ser arquitecto. Hay algo que me está moviendo interiormente. Bien. ¿Cuánto dura esa resonancia? Porque puede ser que a los 2 meses de la carrera ya no resuene, ya no tengo más ganas, ya no hay nada que se mueva en mí. Eso quiere decir que mi resonancia es baja. Y eso cuando la resonancia es baja, se habla de una persona de temperamento primario, le llama clasificación así, primario o secundario. Primario es persona en la cual la resonancia psicológica es baja, es decir, que los acontecimientos, después de un tiempo determinado, dejan de resonar en su interior. Y los propósitos y las emociones y las cosas que han vivido dejan de impactar o de seguir resonando. Por ejemplo, los que sí tienen resonancias se llaman secundarios, temperamento de tipo secundario. Y lo que produce esto, por ejemplo, un típico efecto es el rencor. El rencor es común, es típico en los secundarios. Es decir, aquella cosa que yo viví, aquella ofensa, por ejemplo, sigue resonando en mí como hace una semana, un mes, un año, 10 años. Cuanto más secundarios somos, más resuena o sigue resonando en nosotros esa cosa. Y entonces, eso que parece malo en el caso del rencor, puede ser bueno, ahora lo digo, en el caso de una carrera. Yo digo, empecé a estudiar arquitectura porque me apasionaba, porque me gustaba, porque me movilizaba, como se dice ahora. Eh, Pasó un mes y sigo igual, pasó un año, sigo igual, y 10 años igual. Me sigue aquello que en un momento me entusiasmó, me motivó, me movió, me sigue moviendo, sigue esa hojita, aun cuando ya se apagó el parlante, sigue vibrando. El ejemplo típico es, por ejemplo, una piedra en un estanque. Ustedes imagínense que yo arrojo una piedra en un estanque de agua. Si es agua, tiro la piedra, ¿cuánto demora el estanque en recuperar su superficie plana, podríamos decir así, ¿no? Quieta, estable. Y si es agua, va a llevar un tiempo. Hasta que quede exactamente igual, va a llevar bastante tiempo. La resonancia es grande. Ahora, imagínense que en vez de agua yo tengo allí, vamos a decir, aceite o algo más denso todavía. No sé, se me ocurre petróleo, no sé qué otro líquido, con mucha densidad. Tiene una piedra, se plop, enseguida se termina. Ya no hay más ondas. Es una mínima resonancia. ¿No? Bueno, entonces la resonancia es muy importante para entender si una persona, y por eso a veces entender que una persona que es secundaria, por ejemplo, a veces rencorosa, hay que entender que si bien, o sea, esta persona es muy rencorosa, ok, puede ser, pero si detectamos que es secundario propiamente, también podemos valorarla como una persona perseverante, como una persona que no quiere decir que todos los rencorosos sean perseverantes, ¿no? Porque no son los únicos parámetros, hay que ver cómo se combinan. Estos 3 elementos combinados son los que determinan los 8 temperamentos, ¿no? Pero evidentemente podemos empezar a detectar por esos efectos al menos uno de los elementos del temperamento. Sí, tal vez ustedes querían, bueno, padre, yo quería ver los temperamentos. Bueno, insisto, para mí, en mi experiencia de conocimiento de las personas y conocimiento propio, importa más entender
lo que significa una persona activa, no activa, emotiva, no emotiva, primario o secundario, que a veces entender simplemente el carácter. Decir, este es flemático, es flemático. ¿Y eso qué quiere decir? Por eso es importante conocer estos elementos que componen el temperamento. Entonces, vamos a empezar a ver ahora rápidamente, y acá voy a ser descriptivo. Si hasta ahora fui abundante en ejemplos y comparaciones, ahora vamos a ir concretamente a ver punto por punto. El colérico es el primer temperamento que vamos a analizar, que es muy conocido, y que son las personas que son emotivas, activas y primarias. Entonces, por eso ahí tenemos la composición. Emotivo, activo, primario. Ese es el colérico. Todos los temperamentos tienen una clasificación. Emotivo, activo, emotivo, no activo, no emotivo, activo, secundario. Según cómo se combinen estos tres elementos, se conforma el temperamento. Vamos a ver el temperamento del colérico. Entonces, las características generales es, por ejemplo, la acción. Tiene un deseo de actividad exuberante, una gran necesidad vital de hacer algo. No es enojarse. Uno dice, el colérico es el que se enoja. No es lo que lo define. La característica del colérico es el hacer algo, la pasión o la necesidad de hacer algo. Es ágil, es práctico, el colérico es combativo, es entusiasta, es emprendedor, es persuasivo, es el que convence, por eso son buenos líderes también. El colérico es optimista, es alegre, es fogoso, tiene la característica que pasa de un sentimiento a otro con facilidad, justamente. Ese pasar de un sentimiento a otro con facilidad viene de qué? De que es emotivo, pero ¿de qué más? A ver si entendieron. De la resonancia, es primario, quiere decir que las cosas se le acaban. Entonces, se le acabó la alegría y quedó como estaba. Y ahora puede aparecer la tristeza, y ahora puede aparecer el enojo. ¿Ven? Eso es porque tenemos los elementos. Es emotivo, o sea que vibra fácil, pero a veces es primario, con lo cual las cosas se le van rápido. Pasa con rapidez de un sentimiento a otro. Es comunicativo, de palabra fácil, de fuertes pasiones, todo cuando se enoja, es cierto. Es valiente, a lo mejor es también intrépido, tiene ese instinto de mando que decíamos, y por tanto, como tiene muy fuerte instinto de mando, el colérico difícilmente se contenta con el lugar de súbdito. Entonces también por eso es importante entender a las personas. Si yo tengo una persona que tiene instinto de mando, no la puedo poner de súbdito para que aprenda a ser súbdito, porque es bueno ser súbdito, pero no puedo tenerlo permanentemente en ese rol. ¿Por qué? Porque se va a frustrar, porque de alguna manera el colérico ha nacido para liderar, ha nacido para estar al mando de las cosas. Tiene inteligencia rápida, es penetrante, se indigna ante sus faltas, se indigna también ante las faltas ajenas, y está hecho para las obras grandes. Tiene una capacidad, una ambición y una pasión y una energía aptas para obras grandes. Aspectos positivos del colérico, que estamos diciendo, es el potencial para ser líderes, para adquirir altos ideales, para contagiar, como es buen comunicativo, también contagia bien los otros, y lucha, combate, entonces es capaz de superar obstáculos para lograr esos ideales, no se conforma con pequeñeces, con cosas medianas, tiene una voluntad decidida, fuerte, generoso, es magnánimo. Es muy positivo este perfil, este temperamento. Pero bueno, veamos lo negativo. Quiere resultados inmediatos. Este es un problema del colérico. Quiere las cosas ya. A veces también tiene un defecto que es derrochar su caudal vital, ¿no? O sea, es como que no puede decir que no. Y generalmente el colérico son los que se comprometen en más cosas de las que pueden realizar y quieren hacer muchas cosas y en general no cumplen nada bien. No porque les falta energía y pasión o inteligencia, sino porque su afán por la acción, que es lo principal en ellos, los llevó a esto, ¿no? Los llevó ahí, a embarcarse más de lo que podían. Es autosuficiente, es dominante, como defecto siempre, es irascible, le cuesta reconocer los defectos, critica mucho los defectos ajenos. El colérico es indulgente con sí mismo y exigente con los demás, muy dado al orgullo, muy dado a la vanidad,
desafiante, es difícil gobernarlo, es difícil poner un superior encima, puede ser a veces hasta cruel o deshonestos con tal de alcanzar el fin que se propone. Es como que esa energía, esa pasión, lo lleva a obrar mal. ¿Cómo educar, por ejemplo, o cómo tratar a un colérico? No interrumpirlo cuando está ocupado, al colérico hay que darle su espacio. Cuando le hablemos al colérico, no hay que divagar, hay que ir al grano. Si me tengo que relacionar con un colérico, tengo que tener en cuenta esto. Ir al grano. Al colérico no le gusta que le diga, bueno, estuve pensando, yo no sé si siempre, viste, porque a veces cuando empieza con muchas vueltas al colérico no le gusta, cuando el colérico le diga, prefiere que le diga algo así, mira, ¿sabes que estuve viendo que tenés poco, te esforzás poco en esto, tenés que poner más esfuerzo? El colérico no es que le va a gustar, pero de alguna manera va a valorarnos más, va a valorar más alguien que le habla con sinceridad, que va al grano, que el que da muchas vueltas, ¿no? Sea para esto, o para criticarlo más difícil siempre, pero para ponerle algo. Te quería preguntar, no sé qué a vos qué te parece, ¿qué querés? ¿No? Al colérico hay que decirle lo que uno quiere. Hay que evitar las palabras rebuscadas, los detalles excesivos, hay que esperar siempre en él más a la razón que a los sentimientos. Eh, con el colérico nunca hay que razonar o intentar razonar en el momento de la pasión. Y somos pésimos en esto. En general siempre queremos discutir e intentar razonar con las personas y también con los coléricos en los momentos que está enojado él, estamos enojados nosotros, y con el colérico es lo peor que podemos hacer. Hay que esperar a que se calme. Siempre esta es la mejor reacción. Mucho cuidado al corregirlo, si puse ese punto, ese ejemplo, cuidado al corregirlo, cuidado al contradecirlo, es muy sensible a esto. ¿Mm? Hay que prepararse también con él para llevar con paciencia sus maneras, sus ráfagas de ira, no jugar con él, no provocarlo para divertirse, porque es común en algunas personas medio maliciosas divertirse con el colérico, porque se dan cuenta que con poco se encienden. Eh, pero no hay que hacerlo con él, porque vamos a cosechar problemas, ¿no? Porque el combate está entre sus fortalezas. Eh, el, el colérico es inconstante, porque es primario, acuérdense, quiere decir que lo que lo movió en un momento, mañana no lo mueve, por eso quiere hacer otra cosa, y además como es activo, va a hacer otra cosa, de hecho la va a hacer. Entonces hay que vigilar, estar atento a la inconstancia y a tratar de que permanentemente vuelva a razonar y a conectar con eso que se le apagó. Necesita más que ningún otro un consejero para orientar su conducta, hacerse un horario, organizar el tiempo. Cuanto más podamos ayudarlo a organizarse, al colérico, mejor. Y a reflexionar antes de actuar, porque el colérico es muy impulsivo. Entonces, mejor ayudarlo a eso. Eh, Descansar, leer, estudiar, eso le hace bien al colérico. Eh, Fomentar su generosidad, es generoso, hay que convertir en virtud esa generosidad porque es espontánea. Por ejemplo, ¿es apostólico y colérico? Sí, súper apostólico. Es muy común que los que llevan adelante apostolados, o que lideran apostolados, sean coléricos. Y muchas veces es por deporte. Para ellos el apostolado es como un deporte. ¿Por qué? Porque la persuasión de otros es como una diversión. Les gusta discutir y convencer, comunicar sus ideas y convencer. Ese es el colérico. Pasemos a otro temperamento, vamos a ir cada vez un poco más rápido. Estos son los más comunes y los más importantes, a ver, en el buen sentido, ¿no? Porque todos importan, pero tal vez los que más importa detectar y conocer. Otro temperamento también muy importante, entonces, el segundo es el apasionado. El apasionado es emotivo, como el colérico, es activo, como el colérico, pero en este caso el apasionado es secundario. Quiere decir, si ya recuerdan y aprendieron los elementos, quiere decir que a ver, no respondan, quiere decir que las cosas que lo movieron en algún momento lo van a seguir moviendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, va a perseverar en las obras hasta llegar al final. Es muy activo, pero su actividad no es impulsiva, no es impulsivo como el colérico, es más de razonar, es enérgico, pero con una energía, si podríamos comparar el colérico con un auto de carrera, velocidad que sube de 0 a 100 en un segundo, y el apasionado lo podríamos comparar más bien con un transatlántico. Mucha energía, también como
Ferrari, pero que se traslada lentamente. Y también, como al Ferrari, o al contrario del Ferrari, al transatlántico no lo frenás en un segundo. Lleva mucho tiempo y es probable que lleve esa dirección en la cual se orientó durante mucho tiempo, sea rencor o sea algo bueno. En cambio, el colérico puede cambiar, decir, cierro esta empresa, cierro este apostolado y abro otro. Ese es el colérico. El otro dice, no, piensa muchísimo antes de hacer un cambio, el apasionado. Pero es genial también, ¿no? El apasionado recuerda las lecciones de las experiencias pasadas, sabe aprovecharlas, tiene mucha iniciativa porque es activo, acomete, porque es activo, eh, es capaz de fijarse metas bien lejanas en el tiempo, no tiene el colérico quiere todo ya. El apasionado no tiene ningún problema con esperar 8 años para alcanzar una meta. El colérico quiere todo ya. Es reflexivo ante el peligro, es más reflexivo que el colérico, es justiciero en extremo, fácilmente deriva en el rencor y deseo de venganza, y además una venganza que es terrible. Un apasionado con el plan de vengarse es de lo peor que nos puede pasar. Así que cuidado con los apasionados. Las faltas propias le causan mucho enojo, se propone corregirlas con firmeza, se mantiene siempre en una especie de alta tensión, pero exterioriza poco. A diferencia del colérico, que todo se le nota en la cara, en los gestos, en las palabras, en las manos, al apasionado es probable que, como la película de la serie de ¿cómo se llama? Los políticos, así sentado en el sillón, es probable que el apasionado con una mirada más tranquila, eh, no refleje tanto, pero por dentro hay una gran tensión, una alta tensión. Le causa mucho enojo las faltas propias, se propone corregirlas con firmeza, eh, dijimos que desborda en violencia cuando se desborda, tiene sentimientos estables y pensamientos estables, incluso los juicios son muy estables y en general caen en la testarudez. Fíjense, la estabilidad produce personas testaduras, perdón, personas obstinadas, tiene mucha capacidad de mando, sí, no es un mando carismático como el colérico, pero es un mando porque la gente ve su inteligencia, porque la gente ve sus condiciones, podríamos decir así, para lo que está haciendo, ¿no? Para que no se vea lo que está atrás, muy bien. Eh, no es muy simpático, como decíamos, no es tan carismático, tiene inteligencia amplia, deductiva, es una imaginación fecunda, estos son también los de muy buena memoria. Los coléricos tienen muy buena memoria, perdón, los padres apasionados. Está llamado también a hacer mucho bien, a grandes obras, también puede hacer mucho mal, es muy justo, es muy noble, en general, ¿no? Siempre tendencialmente, todo se puede corromper, evidentemente. Eh, lo pone todos sus dones y sus riquezas al servicio de ideales grandes. Hay muchos santos apasionados, ¿no? Es un temperamento que favorece mucho las largas metas, y una de esas largas metas es la conquista de la santidad. Es como positivo, entonces es honrado, digno de confianza, grandes ideales, se puede consagrar a una obra de largo alcance, es muy abnegado, puede conducir grandes empresas porque es inteligente, organiza, manda, es eficaz, es ordenado, es muy ordenado. Lo secundario en general, ¿cómo sé si soy secundario primario? Bueno, un elemento más para discernir es esta capacidad de orden. El secundario es ordenado. El primario, el colérico primario, es desordenado. Su inteligencia es amplia, es deductivo, tiene una imaginación fecunda, etc. Negativo, es difícil también sujetarse a un superior, son más para mandar como el colérico, eh, no le gusta que lo pasen, que lo sobrepasen, que le ganen a nada, susceptible también, pero todo en él lleva tiempo. Es difícil ofenderlo en un instante al apasionado, pero sino que por repetición. Ahora sí, cuando lo ofendimos, prepárate porque se viene la cruz. Bien, dijimos que es tarudo, es rencoroso, es vengativo, es desconfiado, es exigente, no sé, por ejemplo, no es capaz de ver tanto, no es tan, digamos así, empático. Pero no, o sea, capaz que es demasiado exigente, muy duro, puede caer en eso. Y puede caer también en un modo medio huraño, ¿no? El modo de educarlo es dirigirse a él de un modo racional, no proponerle negocios complicados o confusos, no ser demasiado efusivo con él, él no le gusta tanto la efusividad,
demostrarle sinceridad, que queremos ser amigos, que queremos ser fieles, no repetirle muchas veces las mismas cosas, es inteligente, no hace falta, hay que ayudarlo a conseguir más bien la humildad, la comprensión de los demás, de los límites de los demás, porque como él tiene una meta y hay que llegar, puede dejar a gente en el camino, etcétera, ¿no? Tiene un aspecto moral y religioso muy bueno, muy profundo, hay que ayudarlo a que solidifique más cada vez, que sobrenaturalice siempre cada vez más todo, ¿no? Que vea todo como lo ve Dios, no dejarse llevar por la pasión, etcétera, ¿no? En definitiva, y voy a ver un temperamento más, y después, como ya estamos en tiempo, voy a dejar que los demás, para los que quieran, descarguen el test, que además de tener el test, tiene una descripción como la que estoy haciendo de los tipos de temperamentos. Y el último temperamento que vamos a ver, de los 8, porque no podríamos escribirlos a todos, es el temperamento nervioso. El nervioso es emotivo, acuérdense, es como el colérico y como el apasionado, es emotivo, pero es no activo y es primario. O sea que es como el colérico, pero en vez de ser activo es no activo. Y esta es la característica que cambia o que define el perfil del nervioso. Podríamos decir que el nervioso tiene como característica principal, si uno tenía la acción, por ejemplo, el colérico, la característica principal del colérico es que quiere hacer, y el apasionado, ¿cuál es la característica? Es la obra que hay que realizar, el apasionado es la empresa, ¿no? Aquella meta, no tanto hacer como hacer y diversificarse, sino alcanzar una meta, es el apasionado. El nervioso, ¿cuál es su característica? La diversión. La diversión es una característica, el cual no parece tan noble como lo otro, pero bueno, cada uno es como es. Y por eso también hay que entenderlo, porque por eso le gusta la diversión. Tiene una vitalidad tumultuosa, poco coherente, desordenado, al mismo tiempo tiene una vida subjetiva muy rica, muy completa, es una persona con muchos problemas interiores, tensiones intensos, gozos intensos, sufrimiento, imaginación, un ingenio muy vivo. ¿Y cuál es? A ver si ya adivinaron, este es el perfil del artista. El artista tiene ese mundo rico, muy subjetivo, eh, muy sugestionable, muy curioso, muy sensible a las injurias, a las ofensas, como es imaginativo, también agiganta los peligros, se acobarda, tiende a sobrevalorarse, le agrada ser admirado, pues el artista en general siempre busca ser reconocido, ser admirado en su obra, llamar la atención, tiene una inteligencia más bien intuitiva, más concreto que abstracta, eso intuye, y por eso también los nerviosos, que son un temperamento artístico, también pueden intuir más fácil el mensaje de otros artistas. Tienen una gran sintonía psíquica con el prójimo, es comprensivo, es influenciable. Como positivo, es una persona de un corazón muy sensible, muy bondadosa, muy empático, atento, servicial, es cariñoso, cuando quiere, no siempre, pero si quiere, puede ser muy buen diplomático. Es la persona, por ejemplo, que más nos conviene para consolar a un abatido, para alguien que está mal, para alentarlo. Es creativo, tiene un buen gusto para incluir el mensaje artístico. Y como negativo, justamente la raíz de sus virtudes, la misma raíz de sus defectos, es la sensibilidad. La sensibilidad le juega como en contra, es un humor muy variable, muy variable. Además, los sentimientos que son fuertes, al ser no activo, es como que es pasivo y por tanto es más víctima de la acción de sus emociones, es inclinado a la sensualidad, a la vanidad, vive de las impresiones y de las cosas espontáneas, momentáneas, asistemático, inconstante y muchas veces indisciplinado. Cualquier parecido con los artistas que podemos conocer no es coincidencia. ¿Cómo tratar con los nerviosos? Con ellos más vale la dulzura que la violencia, eh, no alimentarle la imaginación, no comunicarle problemas posibles. Mirá, podría pasar esto, porque él los va a gigantar y los va a empezar a vivir anticipadamente. Hay que ayudarlos a que sea consciente, constante, realista,
hay que apelar a los sentimientos, que son realmente siempre muchos, pero sin despertar la hipersensibilidad. Con ellos hay que ser muy delicados, ¿ven? Pues el que tiene un martillo piensa que todos los demás problemas son clavos. Bueno, no podemos tratar a uno igual que a otro. El colérico quiere que le diga las cosas de frente. El nervioso necesita más cuidado, es más sensible. Hay que enseñarle a conquistar un dominio de esa sensibilidad para que no esté expuesto a todas esas mutaciones que pueden ir pasando. Tienen que aprender a ver las cosas que dijimos con objetividad, como son. Hay que ayudarlo al nervioso a convencer de que la mayoría de sus males provienen de su imaginación y por tanto que hay que ser objetivo. ¿Pero qué te hizo? No, pero no me quiere. ¿Pero qué te hizo? Pues, ¿por qué decís que no te quiere? No, y va a encontrar dificultad, porque cuando quiera objetivar el comportamiento de otro, le va a costar, porque imaginó a partir de casi nada. Entonces, él mismo va a quedar expuesto a su ridiculez, y no, porque ayer me miró mal. Entonces, porque te miró mal, vos decís que no te quiere, y qué es mirarte mal. Bueno, no saben explicar, ¿bien? Entonces, tiene una inconstancia, hay que ayudarlo a que sea constante, a que tenga una ocupación siempre seria, y a que conciba su vida no como un pedestal del propio yo, sino como un servicio de amor a los hombres, a sus hermanos, para lo cual Dios lo ha dotado, porque le ha dado un corazón muy sensible. Entonces hay que aprovechar y orientar a que ese corazón sensible se vuelque en ayuda, caridad hacia sus hermanos. Si no recuerdo mal, un santo que tuvo este temperamento fue San Francisco de Asís. En fin, como ven, el tema es para largo, porque si tuviéramos que describir a fondo los 8 temperamentos, podría llevar mucho tiempo. Como les digo, y aquí voy cerrando, lo más importante siempre es entender los elementos que constituyen los temperamentos. Si es emotivo o no es emotivo. A los emotivos hay que tratarlos con más cuidado, porque son más sensibles. Si es activo, hay que entender que les gusta la acción más que la abstracción. Y si es secundario, hay que entender que puede ser rencoroso, tener más cuidado. Y si es primario, entender que hay que ayudarlo a que sea constante. Bueno, estas son algunas ideas generales. Como les dije, después yo les voy a pasar ahora por el link del test de temperamentos, que además de un lado tienen todo el test para hacer y ver qué temperamento tenemos nosotros, o hacérselo a alguien que nos gustaría saber qué temperamento tiene, y de otro lado una descripción de cada uno de los temperamentos. Una vez que ustedes tienen ya esa descripción, lo que pueden hacer también, evidentemente, es googlear. Ustedes saben que son flemáticos, googleen flemático, y ahí van a poder tener y curiosear muchas más todavía características de esto, que de hecho se estudian. Así que bueno, perdón si me pasé un poquito, me costó un poco el arranque, siempre me excuso que empecé un poquito más tarde, así que no sé si hay preguntas, si voy a poder escucharlos, pero bueno, estoy abierto si hay alguna pregunta. Sí, puedo escucharlos. Hola, padre, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, escucho perfecto. ¿Qué tal? Soy Anita, pertenezco a la federación y le damos las gracias por la charla. Ha sido muy claro, estuvo muy buena. Les decimos a los chicos que tienen el espacio para preguntas. Si quieren, bueno, pueden ir poniéndolas en el chat, así el padre las lee directamente. También pueden hablarlas, o sea, encender el micrófono y hablarlas. Así que bueno, vamos a dejar un ratito para preguntas. Anímense, pregunten. Yo no sé cómo voy a pasar el link, porque ahora que me enfrenté que dije la promesa que hice toda la charla, el link de la descarga, porque no, como no conozco la aplicación, no sé cómo es que puedo ahora tocar acá no hay problema, porque nos puede pasar a nosotros directamente, nosotros se los pasamos a los chicos. Eso voy a hacer. Entonces se lo voy a pasar a Florencia, que es la que tengo el contacto, y para que ella mande. Mientras tanto, si alguno tiene una pregunta, que la vaya haciendo, que la puedo escuchar. Y se anima. Padre, hay una pregunta en el chat de parte de María Belén, que dice, ¿podría recomendar bibliografía sobre los temperamentos? Bueno, eso es dificilísimo. No es que me quiera escapar de la pregunta, estoy buscando acá el link. Es dificilísimo porque, acá tengo el link,
copio y lo mando a Florencia, que espero que esté conectada. Y ya Sí, respondo la pregunta, no es que me quiera escapar. ella Sí, está conectada, así que no hay problema. Sí, sí conectada. bien. Bueno, ahí le mando entonces, si usted lo puede publicar en el chat Perfecto. para que los que están conectados, ahí está. Bueno, entonces, la pregunta, Bien. bibliografía. Yo sobre todo me he basado en un libro que no sé si se consigue fácil, que es el libro de René Lessen, que se escribe René, voy a ver si voy a decirlo bien para no... de todos modos, hoy googleando, si yo me equivoqué en una letra, lo van a poder encontrar. A ver, lo voy a decir bien. Creo que era como se escribe René Lessen con 2 N. Entonces, él y de Heymans, digo, cuando quiero chequear bien el nombre para que, bueno, pero busquen de él lo que pueden encontrar. Tal vez no consigas fácilmente un libro porque es increíble, cuesta. Hay un libro que se llama La comprensión del carácter, que ahora se me fue el nombre del autor, pero busquen, anoten. O sea, La comprensión del carácter es un libro, y busquen biografía de René Lessen, que son dos, como digo, en este caso tengo el autor, el libro se llama Los temperamentos, o Los 8 temperamentos, y en el caso de otro libro, no me acuerdo de la autora, que ahora se llama Magdalena, es el nombre, pero no me acuerdo del apellido, que está bueno también porque dice la comprensión del carácter, perdón, la comprensión del temperamento, y entonces la palabra comprensión tiene como un doble sentido. En un sentido es conocer, en otro sentido también es comprender, como cuando dice comprendelo, entendelo, es así, pobre, ¿no? O saber cómo es y tratarlo como corresponde, porque tiene ese temperamento. Bueno, hasta ahí por lo que es libros. Y mucho más, la verdad que no conozco. Sí, parece mentira, pero hay poco. Bueno, menos, ¿no? Después hay muchas, porque ha derivado mucho la psicología moderna y las ideologías han derivado en el eneagrama, en el mindfulness y un montón de cosas raras, distintas, quizás no explica a la persona desde una perspectiva de la psicología acorde con la psicología cristiana, sino que o deterministamente o voluntaristamente o algunas de las cosas que hemos dicho antes, ¿no? Buenísimo, Pari. Acá hay otra que dice que si pudiera explicar la relación entre temperamento y pecado, es decir, si se justifica de algún modo y hasta qué punto, de Rosario. Una chica que le pregunta. Está bien la pregunta, o sea, el temperamento es algo involuntario. Todo lo que surge del temperamento es involuntario. No tiene nada que ver con el pecado, podríamos decirlo así, ¿no? Bueno, en un sentido. En otro sentido sí, porque el temperamento es como lo espontáneo, es el primer movimiento de nuestra naturaleza. Eso es el temperamento. Es la primera reacción ante una circunstancia o ante un agente, o hay una palabrita que usé, claro, no me acuerdo, es la primera cosa que nos sale. Entonces, la relación con el temperamento, con el pecado, puede ser un impulso, pero es el pecado o la virtud se da en el ámbito del carácter. Es el momento donde interviene mi voluntad, que es un segundo momento. Yo siempre uso esta comparación, que siempre me ayuda mucho y me consuela mucho, que es cuando Cristo pone el ejemplo y dice, un padre tenía 2 hijos, y le dijo a sus hijos que vengan a trabajar a la viña. Y uno le dijo, voy, padre, y no fue. Y otro dijo, no voy, y finalmente fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Entonces, obviamente la respuesta era fácil, pero Cristo quería empezar un poco de todos modos, y el que hizo la voluntad de su padre fue el que finalmente fue. Entonces, si me permiten, hago una comparación, ¿no? No importa tanto ese primer instinto y esa primera reacción que podemos tener perfectamente espontánea, sino el segundo momento, el momento que ya me doy cuenta de lo que estoy haciendo, lo que está pasando y lo que yo puedo hacer o no hacer. A partir de este momento empieza la obra virtuosa o el pecado. No sé si se entendió, pero básicamente me parece que eso es lo que podría aportar sobre la pregunta. Sí, se entendió re bien, padre. Acá hay otra pregunta, yo no sé si va al tema que estamos haciendo, no sé si la lee ahí.
Si quiere la puede responder. No. Usted dígame. Pensé que estaba leyendo el chat. No hay problema, no hay ningún drama. Ahora se la leo, si quiere la puede responder y bueno, pasamos a otra, pero bueno. Me parece que otro tema, pero igual se la hago y cualquier cosa decimos, bueno, pasamos a otra cosa. Una cosa que aprendí últimamente es que hay que aprender a decir no sé. Así que si es algo que no sé, bueno. No pasamos y listo, no hay drama. Anson pregunta, dice, Rousseau dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Qué opina de esto? Sí. Bueno, es parte de lo que hablamos del determinismo. Entonces dijimos que hay determinismos psicológicos, es decir, el hombre es condicionado por su psicología, hay determinismos biológicos, constitución orgánica lo determina, la genética, y está el determinismo social, es donde decir, la sociedad te corrompe, ¿no? El hombre nace bueno, en realidad es como una mezcla, porque vos decís, nacés bueno, que no se sabe bien qué significa eso, y la sociedad lo corrompe al punto de, y esa es la idea, de que él ya no tiene más libertad. Entonces son todas teorías deterministas, sea de un modo u otro, de un color u otro, apuntan a lo mismo, a que no hay libertad. Y por tanto es un error. Ciertamente lo social, el contexto social, y la pregunta es interesante y es muy buena, porque por momentos tenemos la sensación de que, no digo la sociedad en general, a veces sí decimos que tiene que ser virtuoso en la sociedad, en estos medios de comunicación, también a veces decimos que tiene que ser virtuoso en esta familia, en este grupo de amigos, en esta realidad, lo cual es cierto, o sea, los condicionamientos son reales y a veces pueden ser muy fuertes. Por eso, como decíamos también, a veces hay que saber decir, bueno, listo, de acá me voy, o esto lo dejo, o este medio lo dejo porque el impacto que tiene en mí es negativo y es muy grande. Entonces, es falso que el condicionamiento es determinante, quiere decir que no hay manera de evitarlo, pero es verdadero en cuanto que ciertamente una sociedad de un color nos tiende a infectar, no sé, o a contagiar ese color. Y por eso el ideal de la ciudad católica o de la civilización cristiana es que sea una ciudad en la cual sea más fácil la virtud que el vicio, ¿no? El buen político es el que tiene que generar un contexto social en el cual sea más fácil la virtud que el vicio. Y eso trasládelo a cualquier ámbito. A su casa, el padre tiene que lograr lo mismo, a un colegio, a un grupo. O sea, tenemos que ayudar a que las personas, y solamente voy a extender un poquito más para decir esto. Muchas veces les pedimos a las personas cosas para las cuales no les hemos dado un contexto adecuado. Por ejemplo, un padre puede decir, vos nunca me haces caso, vos nunca me obedeces, yo soy tu padre. Entonces exigimos la obediencia, pero no les hemos dado la compañía, no les hemos explicado, como padres, ¿no? No les hemos explicado, no los hemos atendido, no hemos generado ese contexto. En esta casa siempre hay gritos, en la casa siempre todos se pelean, en esta casa no hay orden, y entonces la exigencia de autoridad no puede. Me parece importante porque muchas veces también los que tenemos algún rol de autoridad de algún tipo, solemos exigir a los otros, pero no generamos ese contexto que tan fácil es, ¿no? Tan sano, tan bueno es. Genial, padre, buenísimo. Yo que pensaba que no tenía nada que ver la pregunta y al final tenía todo que ver. Lo jugué muy mal. No pasa nada. Menos mal que lo hicimos entonces. Bueno, hay otra pregunta, porque bueno, la gente se quiere casar. Todavía la gente se quiere casar. Yo me quiero casar y usted, famoso. Bueno, acá pregunta Rosario, dice que a la hora de casarse, dice, ¿tiene que haber una cierta complementariedad en esta cuestión de temperamentos? ¿O no? Pregunta. Sí, tiene que haber cierta complementariedad, pero no hay que exagerar. O sea, claro. Más bien, o sea, no hay que exagerar, o sea, no es un condicionante determinante. No hay que decir, me gusta tal chico, o le gusta tal chico de tal chica, pero es flemática y yo soy colérico. Y yo soy todo ya y ella, qué sé yo. Porque a veces, tan cierto es que los opuestos se atraen, ¿no? Lo sabemos, los polos opuestos se atraen, como que a veces
son buenos compinches los dos del mismo temperamento. Pasa que, claro, no es lo mismo cualquier temperamento, a veces no congenian con los del mismo temperamento. Si los dos quieren mandar, y puede ser, por ejemplo, dos apasionados, dos coléricos que son líderes natos, y tienen que saber ceder. De todos modos, realmente creo, y hay que creer mucho en la educación externa, o sea, que nos educan, y en la autoeducación. O sea, aun cuando seamos apasionados o coléricos, que somos distintos de mando, podemos congeniarnos con otros apasionados o coléricos a través de la virtud. Podemos saber ceder. Es más, podemos alcanzar una gran virtud, una hermosa virtud, sabiendo ceder en muchas cosas, aprendiendo. Con lo cual, la respuesta final diría, ok, pero no exagerar. O sea, interesa saber, pero sobre todo lo que interesa es conocer para saber cómo amoldarme. Eso sí interesa, ¿no? Si yo sé que es colérico, voy a saber cómo tratarlo. Si yo sé que es apasionado, si yo sé que es flemático, amorfo, para decir el temperamento que decíamos al principio, voy a saber cómo tratarlo. En eso importa, no es condicionante de modo determinado. Genial, padre. Claro, no es una cuestión matemática, por así decirlo, porque acá Rosario dice que si hay alguna combinación prohibida. No. Hasta el momento no hay combinaciones prohibidas. Nunca escuché nada de eso. La pregunta está buena y es divertida, pero nunca escuché nada. Sí he escuchado casos de, por ejemplo, situaciones, he conocido parejas que se quieren mucho, pero que al mismo tiempo se sufren en un sentido, por ejemplo, y se quieren mucho, y son una buena pareja, pero dice, no, al parecer que a mí me encanta salir a correr, me encanta la acción, a ella le encanta quedarse sentado viendo televisión, o qué sé yo, Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué, a pesar de esa de que no comparten, por qué a veces los opuestos se atraen? Y porque al colérico, como todo temperamento necesita su equilibrio. Y entonces a veces, justamente lo que producen esas diferencias es que se equilibran. Entonces, es muy raro que no se saquen el provecho un poco uno del otro. Como le digo, y si los dos son explosivos, los dos coléricos, y bueno, se divertirán peleando, porque además los coléricos les gusta, por ejemplo, que discutir. Así que bueno, no será un problema en la discusión, otras parejas. Claro, sí. Bueno, vamos a ver qué otra pregunta hay. Bueno, acá Rosario dice que es consolador, lo que dijo seguramente sobre lo que explicó sobre el Evangelio. Mira, acá hay otra pregunta que dice, no está porque yo no alcanzo a entenderla, pero capaz que usted sí. Los hijos de Trueno, Santiago y Juan, está bien. Los hijos de Trueno, Santiago y Juan, ¿qué temperamento tenían? Ahí sí. Y el Señor Jesús, ¿qué clase de temperamento tenía? Fernando. Bueno, este es el momento para decir, no sé, así que bueno. que iba. No sé qué temperamento tenían. Y Jesús, la verdad que es difícil. Yo pienso, pero acá puedo decir que me parece, ¿no? No puedo sentenciar, evidentemente. Primero, hay que decir esto. Es muy difícil que tenía temperamento, Cristo tenía temperamento, seguro, sin duda, porque es parte de la institución. Lo que pasa es que en Cristo la perfección en las virtudes, suma perfección en las virtudes, es indistinguible por el comportamiento, por sus reacciones, el temperamento. ¿Por qué? Porque todo estaba condicionado, santamente condicionado por su carácter. El carácter, acuérdense, es la parte que condiciona el impulso y le da forma al impulso del temperamento. Entonces, viéndolo, podría ser amorfo, pobre Cristo. Tampoco pobre los amorfos, quiero decir, podría ser un temperamento no emotivo, no activo, y sin embargo, justamente por la virtud que tenía, por el carácter santo que tenía, personalidad, pero me arriesgaría a decir, porque solamente porque tenía las características de todo ese temperamento, o algunas así, me gustaría pensar que era apasionado, ¿no? Emotivo, activo y secundario. Emotivo porque evidentemente lo vimos llorar por la muerte de su amigo, no me acuerdo de otro momento, después lo vimos también conmoverse con la pecadora, empático, eso, el motivo es empático, es el que puede sentir con el otro lo que está sintiendo, activo, trabajaba todo el día,
él dijo, mi padre trabaja siempre, yo también trabajo siempre, era muy activo, y si no estaba trabajando, rezando, o sea que todo el día completo para el servicio de Dios, para el apostolado, y secundario, porque evidentemente que fue a fondo, ¿no? Empezó su apostolado y de 3 años continuo, directo hasta la cruz, ¿no? No paró hasta la cruz. No, nada lo desalentó, nada le cambió el rumbo. Ahora, como les digo, es solamente para decir algo, porque no podremos saber nunca. Buenísimo, gracias. Acá, bueno, Rosario nos aclara que ella ya está casada hace 8 años y tiene 4 hijos, así que no era que se quería casar, sino que ya está casada. Ella le hace otra pregunta acá, dice, bueno, ya está casada hace 8 años, tiene 4 hijos, y no vivimos tanto la cuestión temperamental. Última pregunta, padre. Al ser mamá me interesa mucho para saber cómo ayudar a acompañar a cada hijo, pero no veo claro los distintivos de cada uno. ¿Hay alguna edad específica en la que se manifiesta? Sí, es bueno. Cuando esta charla tiene mucho que ver con una que di hace un par de años sobre cómo educar según los temperamentos, ¿no? O sea, más orientado a los educadores. Y el primer tema que yo busqué con interés era justamente eso, porque a partir de qué edad las madres, es decir, podemos arrancar cuanto antes mejor. El problema es que ciertamente la variación de las reacciones en el niño son muy grandes a los primeros años de vida. Entonces, o sea, que puede mostrarse por momentos más reflexivo, más melancólico, y por momentos eso puede ir cambiando y derivando en un comportamiento más colérico. No son tan estables los niños en esto, van cambiándose. Entonces, y tampoco encontré un consenso de que dijeran los psicólogos, bueno, a partir de los 6 años se define un temperamento, a partir de los 5 años, o a partir de los 10, no sé. No encontré consenso, incluso lo que encontré fue más bien todas evasivas del tema, como diciendo, algunos dicen esto, pero otros dicen otro, es difícil por esto, es difícil por lo otro, o sea que nadie le puso un número a ese momento de descubrir. De todos modos, no sabiendo de qué edad se consolida el temperamento, vayamos viendo y tratándolo según lo que vemos. Es decir, si el niño es muy activo, apliquémosle los consejos del activo. Si el niño es muy emotivo, cuidado con su sensibilidad, cómo le decimos las cosas, los consejos para con los emotivos. Si el niño es primario, ojo, ayudemos a formarlo primario en el sentido de que se cansa, está jugando con un juguete y ya quiere otra cosa, y después otra cosa, y nada, ojo, atento, puede ser un niño primario. Entonces tratemos de ayudarlo, orientarlo a que él trate de perseverar, cierre los círculos, no forzarlo que, no, ahora vos empezaste piano y ahora hasta los 25 años vas a hacer piano, querido. No, eso no, porque eso sería, como le decíamos, reprimir, pero tratemos de que cierre círculos, ¿no? Decir, bueno, empezaste ahora, estamos en marzo, arrancamos, y 2 meses, tratar de llegar a fin de año, si se pone muy difícil, tratar de llegar a mitad de año, pero que el primario necesita cumplir metas, ¿no? O sea, no cambiar antes de lograr ciertas, porque necesita formar la virtud de la constancia. Entonces, sí o sí hay que empujarlo un poco a que cierre círculos, a que alcance metas. Genial. Acá Rosario es exacto, cambian mucho y no llego a definirlos, dice, pero eso que dice me orienta. Bien. Acá Lorena es otra mamá que dice, a grandes rasgos, lo ideal para educar a adolescentes, tengo 3 adolescentes y una niña de 5. Me amplia la pregunta. Lo ideal para los adolescentes es pensar, no, de los adolescentes diría esto, que es muy importante. Primero que no todos los adolescentes son iguales, por tanto no todos pasan la adolescencia como algo traumático y explosivo, qué sé yo. Varía eso, ¿no? Pero cuando te toca un adolescente complicado o que le ha costado mucho, hay que entender, una de las cosas que yo me parece rescato de lo que hay que entender es que el adolescente está pasando por una etapa de que quiere saber quién es él mismo. Entonces, muchos de esos comportamientos tienen que ver con esta búsqueda de sí mismo. El niño recibe pasivamente lo que le dicen los adultos. Le dicen,
las cosas son así, vos sos asá, todo lo que los adultos le dicen, el niño lo toma como, aun cuando haya niños rebeldes, no, que dicen, vos sos no, y digan que no, bueno, etapa del no, lo que sea, aun cuando se resistan, en general los niños entienden que todo el conocimiento les viene de lo que dicen los adultos. Los adultos son los que saben cómo son las cosas. Bien. Y quién soy yo y todo. El adolescente es el que dice, yo quiero razonar. ¿Por qué? Porque su razonamiento, su capacidad de razonamiento es mayor que la niñez. Ya puede hacer pensamientos más abstractos, más profundos. Y además los sentimientos están un poco más revueltos, con lo cual empieza a descubrir un mundo interior que antes no notaba, porque justamente lo que se da en la adolescencia es ese movimiento, esa de sensaciones y emociones, y entonces él vuelve su mirada sobre sí y dice, ¿quién soy yo? ¿No? Como dice la película, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, no me acuerdo el nombre de la película. ¿Quién soy yo? Who I am. Entonces, ese ¿quién soy yo? Lo hace hacer reflexionar. Él se da cuenta que puede reflexionar más, y entonces, ¿qué pasa? Un problema común de los adultos es seguir tratándolos como niños, decirles las cosas como son, con el principio de autoridad. Entonces, a partir de esa edad, lo que hay que tratar es de razonar con ellos. O sea, hacer honor a su razón. Entiendan que los padres que ya tienen que empezar a forjar su propio destino, en algún sentido, su propio futuro, y entonces ese marcar su futuro también quiere decir fijar objetivos, comprender las cosas y obrar conforme a esos fines que se marcan. Entonces hay que ayudarlo a razonar. No hay que decirle, mira, vos tenés que hacer, mira, vos no sé qué. Hay que, o sea, en algún punto concreto habrá que ponerle límites, evidentemente, porque hay que ponerle límites, ya sabemos todos que el adolescente también necesita límites, pero al mismo tiempo necesita que se haga honor y se valore su capacidad de razonar. Entonces, él va a sentirse más comprendido si uno apela a su razón. Padre, pero mi hijo no sé qué cosa, y me cuenta una historia dramática. Bueno, perfecto, hay casos muy difíciles, pero en la generalidad, por eso tengo que hablar general, porque no tengo el caso concreto, además no soy psicólogo, así que tampoco podré darle la respuesta desde el punto de vista psicológico, pero en la generalidad importa muchísimo eso. Ayudarlo, que él mismo fije su norte, su destino, hacerle entender. Es cierto que también eso le produce mucho estrés y por eso también está muy angustiado, porque empieza a darse cuenta que su destino y su futuro dependen mucho de él, y entonces eso también lo angustia. Y después hay que hacerle, esto es muy importante con tu término, para no alargarlo, en la era de las redes sociales hay que entender que el adolescente, ante la pregunta ¿quién soy yo?, comete un error muy común, y es ¿quién dicen los demás que soy yo? Entonces hoy las redes son las que te dicen quién soy yo. Si yo hago algo y me ponen 1000 likes, yo quiero ser eso que dio 1000 likes. Y si lo que hice fue tirar una piedra romperle un vidrio a un vecino, soy re gracioso, puedo llegar a entender que yo soy gracioso haciendo eso, y que como yo quiero ser gracioso, quiero caer bien a los demás, quiero gustar a los demás, puedo empezar a condicionar mucho mi temperamento y mi definición de quién soy yo a partir de lo que los demás digan. Y las redes sociales son formadoras de opiniones sobre nosotros mismos, ¿no? Mucho, sea por los likes, sea por los comentarios. Entonces, enseñarle a que uno no es lo que los demás dicen que uno es, ni por los likes que recibe en Facebook, en Instagram o en las redes sociales que sea, ni por los comentarios. Uno es lo que es ante los ojos de Dios, según el comportamiento que adquiere. Entonces, eso es lo que nos define lo que somos, ¿no? Esos son los consejos para adolescentes, pero de todo modo, y rezar porque no es fácil, ¿no? No todos reaccionan de la misma manera con los mismos ayudas o recursos. Muy bien. Acá tenemos otra que preguntan, dice si una persona puede tener varios temperamentos, si una persona puede conjugar varios temperamentos. No puede. El temperamento es único. Lo que pasa es, esta pregunta es buena, hay muchas cosas que uno no dice, el tema es muy amplio, pero, por ejemplo, los que definen 4 temperamentos, que no son lo de René Lecen, que yo dije, a veces hablan de, por ejemplo, clasifican, como los 4 le quedan cortos, dicen, este es, yo eso no lo uso, no lo conozco mucho, por eso voy a decir algo que capaz que no es, pero dice, este es colérico sanguíneo, o melancólico apasionado, no sé, pongámosle, ¿no?
Ese apasionado en realidad no está, es flemático, colérico, los primeros 4 que dije. Entonces, combinan esos dos y estos dos para darle nombre a un temperamento. En realidad lo que hacen es unir dos nombres para definir un mejor. O sea, siempre somos un temperamento. Lo que pasa que, y esto es importante entenderlo, no lo dije, y cuando hagan el test que supongo que pusieron acá abajo, acá arriba o al costado, cuando hagan el test, van a ver que les da porcentajes. Uno dice, soy emotivo, póngale que le da emotivo, no activo primario, emotivo, no activo secundario, perfecto. Pero emotivo, ¿qué tan emotivo? No es lo mismo ser emotivo al 100, yo conozco gente que era, por ejemplo, 100 emotivo, 100 activo, 100 secundario, o sea, apasionado a full. Y conozco a algunos que eran 45, 55, 60 en los valores, y entonces, ¿qué pasa? Pasa que las características del temperamento colérico le cuadran hasta cierto punto, porque al estar en esas zonas más intermedias, tal vez no sea tan fuerte en él una propia característica del colérico, no sea tan fuerte una propia característica del secundario, del melancólico, lo que sea. Entonces, la respuesta es, el temperamento es único, pero los matices vienen dados del grado de pureza, podríamos decir, del temperamento. Cuanto más altos son los valores, más se define, en general, uno que tiene 100, 100, 100, vos le agarras, le lees el temperamento, o pueden leer una hojita o googlearlo, van a decir, sí, yo. Y el que tiene los valores cerca del 50% del medio, en general es sí, eso sí, pero esto otro no, tengo esto, pero esto otro no lo tengo. Y eso viene dado porque no, esos valores están medio al medio. Entonces se combinan más raramente. Genial, padre. Bueno, le hacemos la última pregunta que tenemos acá en el chat. Luciana pregunta, ¿cómo se identifican los temperamentos según los aspectos físicos? Bueno, en realidad no es que se pueda decir así, son como dos maneras de leer la personalidad. De hecho, yo hablo de temperamentos. Acuérdense al principio, los que estuvieron desde el principio de la charla, que aguantaron hasta ahora y que pueden escuchar lo que dije antes, lo que digo ahora, el ser humano es algo muy complejo. Entonces, cuando nosotros decimos 8 temperamentos, o 4, o 16, estamos tratando de entenderlo de alguna manera y clasificarlo para poder tener alguna comprensión, porque no podemos entender lo complejo en su complejidad. Yo no puedo entender el universo pero puedo decir, el universo tiene cosas materiales y cosas inmateriales. Bueno, ya está, le di 2 clasificaciones y con eso entendí algo. Siempre tenemos que cortar, dividir para armar y entender algo, ¿no? Para acotar la cosa. Entonces, acá también los temperamentos, uno dice son 8. Me repito la pregunta porque me perdí, pero el punto era sobre la... ¿Cómo, padre? ¿Perdón? Repítame la pregunta porque me perdí un poco sobre por qué Bien. lo de los... ¿No estás explicando? La última pregunta solamente decía, ¿cómo se identifican los temperamentos según los aspectos físicos? Ahí está, eso quería decir, me había olvidado que me venía de ahí. Entonces, hay otros, así como están los que clasifican por la emotividad, la actividad y la resonancia, otros clasifican a partir de lo que ven, lo exterior, tratan de describir lo interior. Pero eso es otra manera, puede ser compatible o no, pero no quiere decir que todos los de labios finos sean coléricos, por ejemplo, dicen que los labios finos son propios de los líderes, entonces, tiene labios finos o es colérico o apasionado. No habría que relacionarlo con los temperamentos, podemos relacionarlo con otras cosas, a lo exterior, a lo físico, por ejemplo, el gordito bonachón, está bien, pero no sé si tenemos que asignarlo gordito con flemático. Santo Tomás era gordito y era flemático, pero no necesariamente hay que sea una cosa tan directa, ¿no? Es gordito, es flemático, es alto y flaco, tiene nariz grande, etcétera. No está fácil. Sí podemos sacar muchas cosas del interior a partir del exterior. Eso es lo que, yo nunca estudié eso. Sé que hay una ciencia que estudia digamos así, el temperamento, si se quiere, o el interior de la persona a partir de lo físico. Pero bueno, no es mi área, digamos. No soy experto ni mucho menos. Tampoco soy experto en temperamento, pero bueno, de eso conozco un poquito. Le pedimos, padre, que si quiere cerremos con una oración, si le parece, sí, nos dé la bendición. Sí, exacto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos providentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, que Amén. Dios los bendiga mucho.